reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Dice, primero empezó así. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Básicamente, eso lo resume. ¿Quién de los 4 evangelistas es el que hace mejor resúmenes? De resumen en el sentido de que es cortito. Marcos, ¿no? Marcos. Y entonces el evangelio de Marcos, ahí lo dice en el capítulo 1, no me acuerdo qué versículo, ahorita lo podemos ver rápidamente. Marcos 1. Marcos 1:15 dice, bueno, desde el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿ok? Y ese es el inicio de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra y sabemos o hemos escuchado ya algunas cosas de lo que el Señor Jesucristo hizo, pero ahora vamos a Marcos 16. Ya pasaron 16 capítulos y más o menos como 3 años, ¿no? En estos 16 capítulos. Como 3 años, ¿sí o no? Dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu visitación, por este tiempo que nos permites de adorarte, de exaltarte. Ponemos el día de hoy este servicio en tus manos y te pedimos que lo bendigas con tu presencia, que tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón, cada vida, cada persona, inclusive aquellas que están más duras, Señor, tócalas, transfórmalas, aquellas que están necias y cerradas, quita, Señor, esta necedad. Quita, Señor, esa dureza de corazón. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir de ti tu bendición y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el tema de este mes? No me avergüenzo del evangelio. ¿Sí o no? ¿Y en dónde está esta escritura? Ya se la saben de memoria, ¿no? ¿Quién se la sabe de memoria? Ya estamos a 20, ¿qué? 9. Ya es para que ya. Romanos 1:16, creo. Dice, me parece ser. Si es esa, ¿no? ¿Y qué dice Rubén? A todo el que cree. Primeramente al griego y después, no, primeramente al judío, después al griego. ¿Sí quiere seguirle? Está el 17. Es más o menos la misma idea. Ya le quitó. ¿Ya ves qué mala onda eres? ¿Por qué le quitas? Amén. Entonces, hemos estado hablando acerca del evangelio. No sé si lo hemos compartido ya. Yo no estuve un domingo, me parece. Pero todos aquí sabemos qué es el evangelio. A ver, levanta su mano. ¿Quién sabe qué es el evangelio? ¿Quién no está seguro? Así como que, pues, como que sí, como que no. El evangelio. Todos sabemos qué es el evangelio. Todos. O sea, de modo que yo puedo preguntarle a cualquier persona al azar, pensando en un número del 1 al 15, multiplicado por 2 y dividido. Es cierto. Y me podrían responder, ¿sí? ¿Es cierto eso? O por pena dice, ¿no? Bueno, como no sabemos si sí o si no, vamos a definir qué es el evangelio, ¿sale? Y a partir de ahí vamos a compartir ese mensaje. El evangelio viene de la palabra griega evangelium. Evangelium.
Evangelium, y significa buenas o gratas noticias. Ese es el significado del evangelio. Entonces, esta palabra evangelio puede ser utilizada inclusive para otros temas, pero cuando escuchamos de alguna manera la palabra evangelio, siempre la relacionamos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es esa palabra la que usó Jesucristo para referirse a el plan que hay detrás de este evangelio. El evangelio demuestra un plan, ¿ok? Detrás del evangelio hay un plan, y este plan se le conoce como el plan de ¿qué? De salvación. El plan de salvación, el evangelio es un plan de salvación. Y precisamente el Señor Jesucristo utilizó la palabra evangelio porque, como vemos su definición, es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Y de qué trata esta buena noticia? ¿Te has cruzado alguna vez con una persona que te dice, tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál quieres escuchar? A ver, ¿quiénes son de los que primero escuchan la buena? Levanten su mano. Chala, todos quieren escuchar primero. ¿Cuáles son los que escuchan la mala? Ok. Muchas veces, yo creo que muchas veces la buena noticia está en función de la mala noticia. ¿Sí o no? ¿Qué crees? Tengo una buena noticia. Nos ganamos la lotería. Y tengo una mala. La teníamos que haber recogido ayer. ¿No? Es un ejemplo. Entonces, el Señor Jesucristo viene con una buena noticia. Y a todos nos gustan las buenas noticias. Pero así como funcionamos la mayoría de nosotros, antes de saber las buenas noticias, debemos saber las malas noticias. ¿Están de acuerdo? Y precisamente por eso es una buena noticia el evangelio. Porque, ¿cuál es la mala noticia? Que tú y yo, como seres humanos, eso es el evangelio, ese es el plan de salvación. Presten mucha atención para que la próxima vez que les preguntemos, cualquier persona les pregunte qué es el evangelio, todos digamos, no, yo ya sé. ¿Ok? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿se acuerdan? Pero a causa de la rebelión del hombre, dice ahí precisamente en Romanos, cuando leyeron Romanos, creo que fue una lectura sumamente importante para afirmar la doctrina de la salvación. Romanos 3, 4, 5, 6 explica el plan de salvación. Y entonces dice que por el pecado de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Todos los demás nos volvimos también o nos constituimos también pecadores. ¿Y el pecado qué hace? El pecado nos mata. ¿Sí o no? Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? No, ¿verdad? Todos hemos pecado. ¿Y qué hace el pecado? Es una muerte. ¿Y la muerte qué es? Es una separación entre Dios y el hombre. Pero eso no es lo peor, sino que Dios había mandado un camino por el cual la gente pudiese ser justa. ¿Ok? Y al ser justa, cuando esa persona muriera, podía estar delante de la presencia de Dios y decir, yo soy justo. Y ese medio por el cual Dios creó ese sistema fue a través de la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Pero qué crees? Nadie de los que estamos aquí pudimos cumplir con la ley de Moisés tampoco. Había alguna situación que pecábamos, que fallábamos, que faltábamos, y entonces no podíamos ser justificados por la ley de Moisés. Y entonces, al no ser justificados por la ley de Moisés, cuando un día nos presentemos delante de Dios, porque un día nos vamos a presentar todos delante de Dios, ¿sí o no? Vamos a decir, Señor, pero pues sí, yo, vamos a hacer un balance, ¿no? Sí mentí, pero dije la verdad más veces de las que mentí. Entonces, pues, ¿cómo ves si negociamos y no me voy al infierno? También yo sé que no puedo estar en el cielo, pues un punto medio. ¿Qué te parece?
Dios nos va a decir que no. El justo, sus juicios son justos y son verdaderos. Y entonces, al decirnos eso, pues hay una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que tú conozcas, que te relaciones, si son pecadoras, están destituidos de la gloria de Dios. Y el problema se agrava cuando entendemos que este tiempo en la tierra es sumamente corto y fugaz. Y nos podemos morir en cualquier momento. ¿Estás de acuerdo? Entonces, viene Jesucristo y viene con una buena noticia para aliviar la mala noticia. Y esa es, puedes ser justificado por tu fe en Jesucristo. ¿Ok? Y ese es el evangelio. A grandes rasgos, ese es el evangelio. Cuando tú decides, ok, yo pongo mi fe en Jesucristo y Él me justifica delante del Padre. Pero tienen que pasar ciertas cosas, porque hay mucha gente que tiene fe en Jesucristo, ¿sí o no? Pero aún así son más pecadores que el diablo, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Hay un proceso que explica Romanos. En Romanos 5, él nos está mostrando que es a través de la justicia de Dios y a través de la vida de Jesucristo por la cual podemos ser salvos. En Romanos 6 nos muestra que tenemos que estar muertos. ¿A qué cosa? Los de Iztapalapa ya deben saber. ¿A qué debemos estar muertos? Al pecado. Y tenemos que crucificar ¿qué cosa? Nuestra carne. ¿Para qué? Para poder nacer a una nueva vida. Para poder tener vida eterna. Entonces tú vas caminando un día por la calle y te dicen, no, oye, ¿ya conoces a Jesús? Supongamos que entonces eso fue en el pasado y tú dices, no, pues sí, ya lo conozco. ¿Y cómo es tu vida? ¿Eres justo delante de los ojos de Dios? Pues yo creo que sí. ¿Cómo es tu vida entonces? Entonces nos podemos pensar, poder analizar y decir, a ver, explícamelo un poquito más. Aquel que ha creído en Jesucristo, Dios, lo que hace es hacer un milagro de unirlo una vez más a Él. Para que eso suceda, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un milagro de nacer de nuevo. Cuando esto sucede, entonces, la vida del Espíritu Santo está ¿en dónde? ¿En dónde? En nosotros. Ahora podemos participar de la misma naturaleza que Dios tiene. Podemos ser santos como Él es santo, podemos ser justos como Él es justo, podemos ser misericordiosos como Él es misericordioso, podemos vivir una vida en rectitud como Él vivió una vida en rectitud. Y esa es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Ok? De modo que Jesucristo lo que hace es restaura todas las cosas. Algo que Jesucristo hizo es, el hombre estaba podrido y perdido y lleno de pecado y de corrupción. Y yo por mi sacrificio y esa persona por poner su fe en mi sacrificio, yo la hago una persona limpia, recta, justa, santa, delante de los ojos de Dios. ¿Me voy a entender? ¿Cuántos han experimentado eso? Levanten su mano. Levanten su mano porque así nada más amén, gloria a Dios, pues como que no sabemos. A ver, hasta arriba. ¿Cuántos se enorgullecen de eso? Ese es el mayor regalo y la mayor bendición que un ser humano pueda recibir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay mayor gozo, no hay mayor dignidad, no hay mayor valía que el volver a ser hijos de Dios, que el poder ser parte de su pueblo. Podemos hacer muchas cosas en esta tierra que nos puedan causar una valía, una dignidad aparente, pero al final no hay mayor valía y no hay mayor dignidad que ser un hijo de Dios, que pertenecer a la familia de Dios, que Dios, Elohim, el Todopoderoso, nos pueda decir hijos. Eso es algo suave. Eso es una bendición. ¿Sí o no? Entonces ahora tenemos esta vida. Lo que quiero compartir el día de hoy es acerca de vivir el evangelio. ¿Cuántos han escuchado? El cristianismo no es una religión. ¿Es qué? Es fe.
Pero terminan el eslogan. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Soy totalmente Palacio. Suena, ¿no? Más o menos. Ok, eso es cierto. Pero ¿qué estilo de vida es el cristianismo? Si no es una religión. Ya lo mencioné hace un ratito. El estilo de vida es participar de la misma naturaleza que Dios tiene. ¿Cuándo? Todos los días. No cuando te sientas bien, ¿no? Hoy me siento bien y con ganas de alabar a Dios y de orar y de ser un buen cristiano. Te dan una noticia triste, al día siguiente, hoy no me siento con ganas de ser cristiano, ni de alabar a Dios, ni de orar. Es más como que ya mejor me regreso al mundo. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de tener una comunión tan estrecha e íntima con Jesucristo que nos lleve al punto de ahora nosotros tener una carga y hacer lo que dijo en Marcos 16. ¿Qué dijo aquí que leímos hace rato? Ir por todo el mundo y ¿qué? Aquí en Marcos. En Mateo es hacer discípulos, pero aquí en Marcos, ¿qué dice? Predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Ah, entonces voy a ir con los animalitos y con los pajaritos y ya conoces a Jesús. No va. A todos los seres humanos, a todas las personas que tú y que yo conozcamos, tenemos una comisión. Si hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, si el Espíritu Santo nos ha hecho renacer, ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya no puede la gente ver nuestras vidas y ver a gente muerta. ¿Cómo podemos tener un estilo de vida muerto cuando tenemos a un Dios vivo? No se puede. ¿Están de acuerdo? Entonces, dice aquí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué pasa con la vergüenza? Que muchas veces esa vergüenza nos hace no predicar el evangelio a toda criatura. En la universidad yo me encontré en un dilema porque yo pensaba, híjole, esta persona así como es de necia y de lo que sea, ¿no? Dios puede cambiar, el evangelio puede cambiarla. ¿Alguna vez sean honestos, no tienen que alzar su mano, pero alguna vez han dudado del poder del evangelio? De que es muy difícil que cambie a esta persona. Es muy difícil que esto suceda. Es muy, ¿sí o no? Cuando eso sucede, cuando esos pensamientos vienen a nuestra mente y armamos toda una secuencia lógica para soportar ese argumento, es que esta persona es así, así, asado, y entonces si es así, 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 asado, no puede responder porque si yo le digo esto, entonces diría esto, entonces, y hacemos toda una historia en nuestra cabeza. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, es porque no estamos teniendo la vida de Jesucristo en nosotros. Estamos pensando de una manera humana y carnal. No estamos pensando de una manera espiritual, mucho menos actuando de una manera espiritual. ¿Me doy a entender? Así que la iglesia viene y se establece en esta tierra para predicar el evangelio a todos lados. Tú vas a ir a tu trabajo y dices, soy cristiano. No dices, nadie sepa que soy cristiano. Y cuando dices, soy cristiano y mi vida es la demostración del poder del evangelio. Yo era esta y esta persona. Y el poder del evangelio vino sobre mi vida y me transformó. Y me cambió. Y me hizo una nueva persona. ¿Y qué crees? Ahí no se acaba, amigo. Eso puede pasar contigo. Eso puede pasar contigo. ¿Cuántos están conscientes de que este mundo está lleno de problemas? Lleno de problemas, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de desesperanza, lleno de depresión, de ansiedad. Últimamente yo he escuchado mucho esto. Es que tengo depresión y tengo ansiedad. ¿Cómo han escuchado eso? Como que ha crecido últimamente, ¿no? Cuando yo era adolescente, pues yo tal vez lo experimenté, pero ni sabía que era eso, ¿no? Pero ahora como que ya hay más casos y estoy deprimido
y tengo mucha ansiedad y no sé qué hacer. Y entonces nosotros somos cristianos, ¿no? Aplaudimos los domingos y Hosanna. Y cuando voy afuera y ahora es tiempo de no solamente cantar, sino expresar mi fe, la pregunta es simple: ¿el poder de Dios está contigo? ¿El poder de Dios está conmigo? Porque no es algo que tú y yo hacemos, no es algo que tú y yo que nazca de nosotros. No nace de nosotros. Precisamente ayer leíamos en 1 Corintios, vamos para allá. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje del Evangelio en sí mismo tiene un poder. ¿Cuántos pueden decir amén? El mensaje del Evangelio en sí mismo tiene un poder. Y cuando tú has creído en el Evangelio, sabes de qué poder me refiero. Antes no podías dejar de pecar. Antes no podías dejar de hacer ciertas cosas, pero de alguna manera viene el Evangelio a tu vida, el poder del Espíritu Santo cambia tu interior y puedes dejar de hacer esas cosas que antes no podías dejar de hacer. ¿Y ahora de qué se trata? ¿Y cuál es el punto de este mensaje? Que como cristianos, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es llevar el Evangelio a todas las personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando decimos esto, no estamos hablando de una religión, ¿no? El cristianismo no es una religión. Estoy de acuerdo con ustedes. Es un estilo de vida. También estoy de acuerdo con eso. Pero el punto es que el que predica ese evangelio tiene ese estilo de vida. Y es muchas veces por ahí por donde empezamos a avergonzarnos del evangelio. No porque el evangelio no funcione, sino que porque muchas veces nosotros mismos no vivimos la realidad del evangelio. Porque para que prediquemos el evangelio, tenemos que llenarnos ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios, de su presencia. Y para llenarnos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer en nuestro día a día? Denme ejemplos. Orar, por ejemplo, ¿no? Leer la Biblia. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Cómo? A congregarse, claro que sí. ¿Qué más? Ayuno. ¿Qué más? Vivir en santidad. Y ahí está interesante. Vamos a profundizar ahí. ¿Qué ejemplos me dan? Ayer me dieron unos ejemplos. ¿Qué ejemplos podemos tener de vivir en santidad? Alguien que me diga. ¿Cómo qué? ¿No? No mentir. ¿Qué más? Obedecer. Vamos a ser específicos, ¿no? Para que nos identifiquemos con algunas cosas. A ver, dame un ejemplo así porque pues yo cuido. Ok. Y ver. Ok. ¿Me voy a entender? Entonces, ay, hermano, pero es que vivir en santidad está bien difícil.
es porque ya no estás viviendo tú. Ya no debes vivir tú. Ahora debe vivir dentro de ti el Espíritu Santo. Y para que el mensaje del Evangelio tenga fruto y cause un impacto en las personas, debemos vivir el Evangelio. Y para vivir el Evangelio tenemos que orar, leer, vivir en santidad. Y sobre todo, y más importante, creerlo. Creerlo. Yo creo con todo mi corazón que la única esperanza que tiene la humanidad es el Evangelio. Ni políticas públicas, ni más educación, ni más infraestructura, ni más conciencia social. No, nada de eso va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nada de eso puede cambiar el corazón de las personas. Solamente es el mensaje del Evangelio. Cuando una persona lo vive y lo predica, no con sus palabras, pero con su testimonio, produce un cambio. Oh, ¿y qué crees? Cuando eso es real, hay una personita que se enoja. Satanás. Él no quiere que la gente conozca el Evangelio. Él no quiere que la gente conozca a Dios. Y nosotros tenemos que estar bien firmes y bien cimentados en vivir esta vida. El mensaje de hoy se llama viviendo el Evangelio. Viviendo esta verdad. Tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, primeramente. Primer elemento para vivir el Evangelio, experimentar el amor de Dios. Ese amor que llevó a Jesucristo, ¿a dónde llevó? ¿A dónde lo llevó el amor? A la cruz, a morir. ¿A dónde te tiene que llevar tu amor a Dios? Al mismo lugar, a morir, a la cruz. Ese es el trayecto que tu amor a Dios te debe llevar. ¿Y qué hizo el poder del Espíritu Santo en Jesucristo? Lo resucitó. ¿Qué tiene que hacer el poder del Espíritu Santo en tu vida? Resucitarme a una nueva vida. Y entonces, estos dos elementos, el amor y el poder del Espíritu Santo, se juntan. Se juntaron en Jesucristo para darnos salvación. ¿Y se deben juntar en quién? En nosotros también. ¿Para qué? Para llevar salvación a otras personas. El amor de Dios debe llevarnos. ¿A dónde debe llevarnos? A la cruz, ya dijimos, pero cuando lo experimentamos y ya lo practicamos, ese amor, ¿a dónde nos debe llevar? A amar a otros, pero antes de amarlos, a testificar, ¿qué dijeron por allá? A testificarles a otros. El amor de Dios nos debe llevar, como así llevó a Jesucristo a la cruz, el amor de Dios nos debe llevar a nosotros a testificar a las personas. De la mismita manera. ¿No sientes ese amor? Porque no lo has experimentado. ¿No te dan ganas de compartir el Evangelio? Pues porque no has conocido el amor de Dios. Porque dicen, 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñir no significa que nos hace apretujar como pasitas o como hicieron las pasas. Significa nos controla. El amor de Cristo nos controla. ¿Ok? Entonces el amor nos lleva a donde hay la necesidad. Pero el amor en sí mismo no puede hacer un milagro en sí mismo. Tiene que venir otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? El Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vamos guiados y motivados por el amor de Dios con la gente, tenemos que también llevar el poder del Espíritu Santo para que produzca salvación. ¿Me doy a entender? Son los mismos elementos que el Señor Jesucristo hizo y que produjeron salvación a toda la humanidad. Esos mismos elementos nosotros tenemos que vivirlos, experimentar ese amor, decir, no me pesa si me tengo que tomar un camión y irme 1 hora o 2 horas a Puente Verde, Xochimilco. No me pesa, no me duele, no es gravoso para mí si tengo que ir media hora o 2 horas a Álvaro Obregón, porque ahí está el amor de Dios.
Porque hay gente ahí que necesita conocer del evangelio. Y cuando no me pesa y voy y no pasa nada, es porque falta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando voy con el amor de Dios y dispuesto a compartir el evangelio y voy con el poder del Espíritu Santo, milagros suceden, hermanos. Milagros suceden. La gente es salvada. La gente escucha tu mensaje y no es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Y tú y yo, ¿qué somos? Instrumentos, nada más. Instrumentos, siervos del reino de Dios, siervos de Jesucristo, personas que han entendido que su responsabilidad y su labor es vivir el evangelio. Esta es nuestra responsabilidad. A donde vayas, en donde estés, tu responsabilidad es vivir el evangelio en todo lugar y en todo momento. Y para esto necesitamos de su amor. Dice ahí en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué les llama la atención de este versículo? Puede ser diferentes cosas a cada quien, ¿no? Alguien puede decir yo pues, ese yo pues me llama mucho la atención, hermano. Os ruego por acá. Preso en el Señor. Ok, eso es interesante. ¿Qué más? Que fuisteis llamados. ¿Y qué aquí? En dignidad. Entonces unimos esas ideas. Dice, yo soy el apóstol Pablo y estoy preso en el Señor. Y yo, como estoy preso, yo les digo algo, yo les aconsejo algo, que ustedes anden de una manera digna. Digna a la vocación que fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación? Hijo de Dios, ¿pero de qué estamos hablando hoy? Predicar el evangelio. De vivir el evangelio. Esa es tu vocación. En sexto de prepa, ¿no? Te hacen un examen. A ver, ¿qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu vocación? ¿Para qué eres bueno? Me acuerdo que iba gente y te decía, no, pues mira, yo soy lo que sea, ¿no? Y me acuerdo tanto de esto. Me acuerdo que llegó un bibliotecario y dijo, tú vas a encontrar, y así empezó su speech y pues la verdad sí impactó, ¿no? Tú vas a encontrar a gente, abogados que son taxistas, a médicos que son taxistas. Y empezó a decir todos, ¿no? Pero nunca vas a encontrar a un bibliotecario que sea un taxista. ¡Ay! Oh, pues yo creo que mi vocación es ser bibliotecario. Obviamente, pues esta persona estaba defendiendo su profesión y su vocación. Y cuando nosotros somos cristianos, hemos experimentado un milagro de parte de Dios en nuestras vidas, debemos vivir el evangelio. Porque eso es lo que Jesucristo hizo. Él anduvo y caminó por todos los lugares. Y dijo, un juicio viene. Viene un juicio sobre todos los hombres. Es real. Pero antes de que tú vayas a ese juicio, si crees en Jesucristo, serás salvo. Si no crees en Jesucristo, amigo, ¿qué crees que va a pasar? Vas a ser condenado. ¿Me voy a entender? Y hoy estamos aquí enfrentándonos a una realidad compleja. Muchos problemas, muchas crisis, vicios, ataduras, maldiciones, endemoniados, todo esto. ¿Cuál es la solución? Que tú y yo vivamos el evangelio. Y para vivir el evangelio ya quedamos, ¿qué se necesita? Se necesita tener una vida devocional, espiritual, real. Oh, no que vengas aquí al fuerte a orar y apuntes tu nombre. Oh, sí, oré y me quedé dormido media hora y ni siquiera entré a la presencia de Dios ni nada. No. Que oremos. Que digamos, Señor, estoy aquí delante de tu presencia. ¿Qué tengo que hacer? Hay un mundo delante de mí lleno de maldad, de corrupción y de pecado. Y yo soy tu hijo.
Sigo todavía pensando si peco o no peco, si voy a la fiesta o no voy a la fiesta, si... No, ya basta, eso ya tuvo que haber pasado hace tiempo. Ahora tenemos que decir, Señor, ¿cómo yo puedo ser una fuente de vida? ¿Cómo yo puedo ser una fuente de luz? ¿Cómo yo puedo ser una fuente de esperanza a las personas? Y creer ese mensaje, vivir ese mensaje. Y que ese mensaje nos consuma, hermano, que consuma tu vida. Que te entregues a ese mensaje. Y así tu vida va a valer la pena, en verdad. Y así tu vida va a impactar a muchas personas. Así que vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que entendamos el mensaje del Evangelio. ¿Lo entiendes? ¿Sabes lo que Jesús hizo por ti? ¿Sabes que Jesucristo vino a esta tierra y Él fue un hombre perfecto, íntegro, sin mancha, sin pecado? Y fue al lugar de la cruz en tu lugar. Que tú merecías ser escupido, que tú merecías ser abofeteado, que tú merecías clavar tus manos en esa cruz. Ay, yo soy muy buena persona, hermano. ¿Qué te refieres? No, no hay buenas personas. Y Jesucristo, por amor, fue a esa cruz. Y por el poder del Espíritu Santo, resucitó para darnos una esperanza eterna. Cuando tú experimentas ese milagro en tu vida, todo tu mundo cambia. Todo tu mundo cambia. El pecado se vuelve insípido. Si esto ya no me satisface, no me llena. La vida sin Dios se vuelve miserable cuando lo experimentas y no lo vives. Eso sucede. Pero cuando lo vives, cuando en tu interior sabes que Jesucristo te perdonó, que te salvó, que te redimió, que te compró con su sangre, que estás viviendo en esa santidad y en ese camino, entonces dices, yo tengo que compartir esto. Yo tengo que ir con la gente y decirle esta verdad. Yo tengo que ir con las personas y no me importa si tengo que ir 5 horas o 10 horas o despertarme a las 5 de la mañana y dormirme a las 10 de la noche o a las 12 de la noche. No me interesa. Yo quiero que conozcan a Jesucristo. Ese deseo, hermano, el único que lo puede poner en tu corazón es el Espíritu Santo. Y obviamente tú deseándolo. Si tú no lo deseas, si tú no lo anhelas, si tú no quieres ver la gente cambiada, las personas cambiadas, entonces vas a vivir tu vida de una manera es que está este discípulo, José de Arimatea. ¿Se acuerdan? José de Arimatea, pues nadie que sabía de quién. ¿Alguien conoce aquí a José de Arimatea? Algunos lo conocemos, pero José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero en secreto, porque se avergonzaba de los fariseos. Como los fariseos no creían en Jesús y él era amigo de ellos, pues no. Y así podemos vivir nuestra fe. Y es triste que seamos recordados por nuestra vergüenza y no que seamos recordados por nuestra entrega. Cuando Dios nos ve, es algo que yo me he dado cuenta, cuando Dios nos ve, Él ve un instrumento en sus manos. ¿Lo crees? ¿Crees que tú puedes ser un instrumento de Dios? Yo lo creo. Él nos ve con esa capacidad. Y el andar en el Espíritu Santo nos va a decir un buen de cosas que tenemos que cambiar, pero el deseo va a seguir ahí. La intención va a seguir ahí. El pastor Luis David decía el 31, creo que fue el 31. Dice, yo quiero que en México suceda algo grande. ¿Recuerdan? Ha habido muchos avivamientos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina,
en Inglaterra, en África. ¿Y de México? No es tiempo de que a donde vayamos, prediquemos el Evangelio. Digamos a la gente en quién hemos creído. No hay vergüenza, decía el hermano Asael hace 8 días. No hay vergüenza en decir que somos cristianos. No hay vergüenza en decir que somos hijos de Dios. Hay dignidad, hay poder, hay valía. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Su espíritu. Su espíritu en nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quiero hacer 2 llamamientos. Vamos a